si yo esta figura la pongo de lado, quedaría exactamente la cara anterior. Esto es anterior, esto es posterior. Si esto es anterior, esta es mi cara posterior. Y tiene una cara que es inferior, que es esta. Les dije que la cara inferior formaba parte del techo de las órbitas de los ojos, ¿sí? Si ustedes agarran las órbitas de los ojos y meten su dedo entre el párpado, eso que sienten al fondo plano es una cara inferior del hueso frontal, ¿sí? Y entonces tengo la cara anterior del hueso frontal en esta otra parte. ¿Quedó? ¿Quedaron cuáles son sus tres caras? ¿Por qué? Porque el hueso está en forma de L. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, las caras. ¿Qué cara faltaba? ¿Qué cara no se podía ver? Era la pregunta número 7. Posterior, ¿no? La posterior, correcto, la posterior no estaba. Solamente teníamos dos caras ahí. Teníamos la cara anterior y la cara inferior, ¿sí? Que delimita en un momento dado los bordes. A esta cara anterior se le conoce también como cara exocraneal, porque está fuera de la cavidad craneal. Ya esta cara posterior se le conoce como endocraneal, porque se encuentra por dentro de la cavidad craneal, ¿sí? Entonces son otros nombres. Van ustedes a checar que en anatomía hay piezas que van a tener nombres diferentes, ¿sí? Entonces tengo una cara anterior, una cara posterior. La cara anterior se llama también exocraneal y la cara posterior se llama endocraneal. Ustedes nada más tenían que poner que el número de la cara anterior, de hecho, aparecían 2 veces la cara anterior, ¿sí? Pero no la cara, el borde. Ahorita se los voy a mostrar. ¿Quedamos? ¿Quedó esto claro? Necesito que quede claro porque así vamos a hacerlo con todos los huesos, ¿sí? Hay huesos que tienen 2 caras, hay huesos que tienen 3 caras, hay huesos que tienen 4 bordes, hay otros que tienen nada más ángulos con bordes. O sea, tenemos que aprender a jugar con todo esto y necesito que ustedes lo entiendan perfectamente. ¿Alguien no lo entendió? Profe, yo lo entendí, pero tengo una duda. O sea, que se me surgió con el trabajo. Dime. Activar mi cámara. ¿Qué duda tienes? Hace cuenta, imagínense que esta es mi cara anterior y esta es mi cara posterior, ¿vale? Sí. Entonces, si hace así mi mano, ¿sería esta posterior o se cambiaría anterior, pues? A Pero ver, si déjame, te veo porque no te veo. A ver, ¿qué pasó? Ok. Hace cuenta, imagínense que esta es mi cara anterior y esta es mi posterior, ¿vale, no? Ajá, sí. Si en un momento se gira, este sería anterior, se convertiría en anterior y esta no, posterior. esto es posterior, es tu mano, me estás mostrando tu cara posterior. Ah, vale, entonces aunque se gire, se mantiene la misma propiedad, ¿no? Exactamente, claro. Si vale. yo agarro solamente la mano, o sea, la palma, a lo que yo sé que te refieres, la palma nunca va a ser posterior. Ah, vale, pues. La palma es anterior. Ajá, porque, ¿sí? Ajá, como el ejemplo que dio del hueso frontal. O sea, como está en 2 caras, o sea, anterior y digamos que la otra era posterior. Entonces, pues claro, en eso ya la que está atrás. Ajá, ya tuve como dudas diciendo, ¿será que se mantenga la misma propiedad o cambia? O sea, no, siempre la parte, en su posición normal, el hueso está así, miren, así está. Así está. Esto es anterior, ¿sí? Y esto es posterior. Porque el hueso está así. Esto que veo acá es mi cavidad craneal, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener anterior y posterior. Y esto que está aquí plano, pues va a ser mi cara inferior, ¿sí? Cara inferior. Podemos hacer algo más en esas caras, podemos sacar algo más en estas caras. ¿Los bordes? No, digo, en cuestión de caras, ¿podríamos tener alguna otra?
Ajá, yo iba a preguntar qué pasa con, o sea, no sé si hay una cara superior. Perfecto, muy bien. A eso iba. Sí, si nosotros lo vemos desde el punto de vista interno, esta sería la cara, la parte superior o endocraneal de esta cara inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ocupar. Es muy chiquitita, es muy chiquitita. Lo que realmente no se considera una parte tan, ¿cómo se llama? No se le considera una cara superior, porque cuando veamos el hueso vamos a ver que es muy pequeña, muy cerradita y muy delgada. ¿Sí? ¿Quedamos? Muy bien. Ahora vamos a ver el borde. Este es un borde superior y este es un borde anterior. ¿Sí? El borde anterior. ¿Por qué está este borde superior y este borde anterior? Vuelvan a ver mis manos, porque realmente el hueso está así. Y esto está más saltado, ¿sí? Está más saltado y eso está más atrás. Entonces esto lo vamos a tener como borde superior y borde anterior. Entonces cuando hacemos esto, cuando vemos esto, se me cambia esta cosa. Cuando vemos esto, vemos entonces que tenemos un borde anterior y un borde superior. Está abajito, ¿sí? Que también se le puede llamar inferoanterior, ¿sí? Inferoanterior, pero que normalmente se le conoce solamente como anterior. Borde posterior, donde termina la cara inferior. Acuérdense que las caras están limitadas por bordes. Mi cara inferior está delimitado por mi borde posterior y por mi borde anterior, ¿sí? Esta cara se delimita. Tengo un borde inferior, tengo un borde superior. Y acá tengo un borde anterior y tengo un borde posterior. Y acá tengo mi borde superior. Vean aquí cómo está. Este es el hueso. Este es el mismo hueso en sí, ¿sí? Entonces, nada más está bastante alargadito porque no es tan ancho esto. Nada más para que ustedes lo vean. Esta es la cara anterior. Vean cómo aquí es curvo el borde. Este es el borde superior. Esto tenían que poner borde superior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que ¿cómo se llama? La cara inferior formaba parte del piso de lo que son nuestras órbitas? Entonces esto va a delimitar. Vean cómo delimita esto en rojo. Y eso se llama borde anterior. Si lo vemos desde la parte inferior, vemos el borde anterior. Acuérdense que los bordes delimitan una superficie plana y por lo tanto ese es el borde posterior. Lo que se repetía era borde anterior. En esta se repetía en esta otra. ¿Sí? Entonces vemos cómo ese hueso frontal, lo que está detrás de esto, ¿sí? Sería la cara posterior. La parte de atrás. ¿Quedó? Sí. Sí, profe. Muy bien, correcto. Esa era la tareita y eso es lo que quiero que ustedes empiecen a hacer. Siempre empiecen cada vez que veamos un hueso, y aunque no lo veamos, ustedes empiecen siempre a relacionar caras, bordes y ángulos, porque es muy importante. Lo vamos a estar manejando constantemente en toda la carrera, Entonces, tienen que empezar a reconocer todas estas estructuras, ¿sí? Con esto terminamos la parte de lo que prácticamente son esos accidentes, ¿sí? Los accidentes. Van a haber más. Realmente nombramos los que son más comunes, nombramos los que están siempre. Y ahora vamos a dar pie
al inicio de conocer cada uno de los huesos de la cabeza, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo se divide para su estudio la cabeza? ¿Cómo se divide qué? Para estudiar la cabeza, ¿cómo la podemos dividir? ¿En qué partes? Superior, inferior. Los huesos que conforman el cráneo. El cráneo. La cara. ¿Y la cara? Y la cara, correcto. Ya a estas alturas ya no me pueden estar haciendo preguntas el cráneo y la cara. El cráneo y la cara. Listo. La cabeza, para poder estudiarla bien, la dividimos en dos partes, en cráneo y cara, ¿sí? ¿Cómo está formada la cabeza? La cabeza está formada por los huesos que forman el cráneo y por los huesos que forman la cara, ¿sí? Entonces, huesos del cráneo y de la cara forman la cabeza ósea, ¿sí? El día de hoy vamos a ver la cabeza ósea. Cómo está constituida la cabeza ósea en general. Y después vamos a estar hablando de cada uno de los huesos que la conforman, ¿sí? ¿Quedamos? Muy bien. Y entonces, la cabeza ósea para su estudio se divide en dos partes. El cráneo, que tiene 8 huesos, y la cara, que tiene 14. El cráneo con 8 huesos y la cabeza, que tiene 14. Entonces vemos cómo está dividida nuestra cabeza. Vemos el cráneo y vemos la cara. Cuando estábamos viendo esqueleto, yo les dije que había un nombre con que se les conocía también a los huesos de la cara. ¿Alguien se acuerda? Me dicen, no nos acordamos, ya estuvo. De los 40 minutos me he hecho 20 esperándoles que me conteste alguien. ¿Nadie se acuerda? Yo no. Yo no. Bueno, no, nadie se acuerda, no nos acordamos, correcto. Macizo facial. El conjunto de huesos que forman la cara se llama macizo facial. Entonces, mi cabeza ósea se divide en dos partes. Los huesos del cráneo, que son 8, y los huesos de la cara, que son 14. 8 huesos del cráneo, 14 de la cara. ¿Correcto? ¿Quedamos? Bien, pasamos. Aquí están distribuidos, aquí ya los desmembramos, ¿sí? Aquí podemos abrirlos y desmembrarlos todos y ver más o menos cómo están las posiciones que tiene cada uno de estos huesos. Entonces, vamos a ver cómo se dan, cuáles son los nombres. Prácticamente los huesos del cráneo y de la cara se dividen en huesos pares y huesos impares. Si pueden tomarle una foto a esta lámina o buscar la lámina en internet, que allá está, ¿sí? Es simplemente saber cuáles son pares, cuáles son impares. Normalmente se pregunta qué huesos de la cara son pares, qué huesos del cráneo son impares, ¿sí? Y ustedes tienen que saber cuáles son pares. Los pares son dobles, los pares son uno, eso ya lo saben. Y en el cráneo tenemos 2 parietales, 2 temporales, un frontal, un occipital, un esfenoides y un etmoides. Si ustedes cuentan, son 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos ya 8 huesos que forman el cráneo. 2 pares y 4 impares nos dan los 8. ¿Cuáles son los pares? Parietales, temporales, ¿sí? Temporales, y los impares, frontal, occipital, esfenoides
y etmoides. Mucho ojo con estos dos porque nos equivocamos la mayor parte del tiempo. Esfenoides y etmoides. Suenan igual, son muy parecidos, pero son muy diferentes, ¿sí? Y en la cara vamos a tener los huesos pares, que van a ser más que los del cráneo, y que son dos maxilares superiores, dos, uno izquierdo y uno derecho, dos nasales, ¿sí? Conocidos también con el nombre de huesos propios de la nariz. Tenemos dos cigomáticos, malares, mal acostumbrados nosotros a decirles pómulos. Los huesos se llaman cigomáticos, ¿sí? O malares. Y la región que representan externa serían los pómulos. Tenemos dos lagrimales o huesos unguis. Dos lagrimales o huesos unguis. Dos cornetes inferiores, llamados también conchas inferiores. Ojo, los cornetes tienen que decir cornetes inferiores, porque son huesos pares. No me puedes poner cornetes porque hay otros cornetes. Entonces me tienes que poner cornetes inferiores, ¿sí? Dos palatinos, dos huesos palatinos. Entonces, maxilares superiores, nasales o propios de la nariz, cigomáticos o malares, lagrimales o unguis, cornetes inferiores y huesos o conchas inferiores y palatinos, ¿sí? Y prácticamente en la parte que le corresponde a los impares vamos a tener dos, el maxilar inferior y el hueso bóveda. Maxilar inferior y hueso bóveda. ¿Sí? ¿Quedamos? Sí. Bien. Y aquí los podemos ubicar. Recuérdense que la materia se llama morfofisiología. Tenemos que saber cuáles son y dónde se encuentran. Los tenemos que ubicar, ¿sí? De acá tenemos el hueso frontal, acá tenemos el hueso esfenoides, que solamente de ese hueso se ven unas alas, un pedacito que se llaman alas, el hueso parietal, ¿sí? El hueso temporal hacia los lados y el hueso occipital, ¿sí? ¿Qué hueso nos falta aquí? ¿Qué hueso no se los nombré? El etmoides, el etmoides. ¿Por qué no se los nombré? Porque realmente este hueso no se ve a simple vista. Aquí aparece dentro de la cavidad orbital que ahí está, pero no se ve a simple vista, ¿sí? Entonces, realmente la mayor parte de las imágenes que ustedes van a ver de los huesos del cráneo, el etmoides generalmente no va a aparecer. Podemos ver una parte del etmoides desde el interior de mi cavidad. Ahí podemos ver una parte. Pero realmente el hueso está prácticamente por detrás de los nasales, ¿sí? Y este hueso que se ve aquí en blanco es el hueso unguis, que son huesos de la cara, ¿sí? Entonces está por detrás. Para poderlo ver tendríamos que hacer un corte, ¿sí? Frontal, que nos permite en un momento dado ver ese hueso que está casi al centro, detrás de mi nariz al centro. Y en la cara tenemos acá los nasales, ¿sí? Tenemos los lagrimales, tenemos aquí los cornetes inferiores. Los que difiero también no son los palatinos, quisieron representarlos, pero realmente no se ven así. Los palatinos lo podemos ver girando el cráneo desde la parte inferior. Esos son los maxilares superiores. Este es el maxilar inferior o mandíbula.
Ese es el hueso Bomer que divide a la cavidad nasal en dos. Y estos son los cigomáticos o malares. Ustedes ya saben que prácticamente son lo que forman el pómulo, ¿sí? Entonces acá hay 14 huesos y acá hay 8 huesos del cráneo, ¿sí? Entonces la ubicación, hay que aprendernos la ubicación. Vamos a tener que hacer algunas tareas para aprendernos la ubicación de los huesos, ¿sí? Después vamos a ver uno por uno. Nos dice prácticamente que el cráneo como cavidad, este hueco que ven acá, si yo corto acá y levanto esta tapa, ¿sí? Voy a tener esto, voy a ver esto. Bueno, si saco el encéfalo, porque normalmente si es una persona, si es un cadáver, como digo, muerto fresco, pues vamos a ver que está ocupado, ¿no? Tendríamos que quitar el encéfalo para ver todo esto, ¿sí? A esto se le llama endocráneo y a esto se le llama exocráneo. Entonces tenemos el endocráneo y el exocráneo. Endocráneo y exocráneo. No exocara ahorita, estamos hablando de haciendo un corte, ¿sí? Y recuerden que estos huesos son de la cara, pero esto da la vuelta acá, baja, y esto es el cráneo. Si nos vamos a la figura, vean cómo está, ¿no? Entonces, esto baja. Entonces, cuando yo corto acá y levanto esta tapa, voy a ver que tengo un piso. Este corte me va a permitir tener una bóveda del cráneo, que es la tapa, y un piso, que es donde va a sentar el encéfalo. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, Pi. ¿Quedó claro? Muy Sí, bien. Pi. Entonces vamos a ver que en conjunto en el cráneo, estamos hablando del cráneo, tenemos la bóveda. Vean los huesos que forman la bóveda. Se dice que la mayor parte de los huesos completos que forman la bóveda son los parietales. Pero pues si nos vemos, llevamos una buena parte del frontal, ¿sí? Y llevamos también pues prácticamente un pedazo del occipital y un pedazo del temporal. Pero los huesos como completos, ¿sí? Que se lleva son los parietales, que son dos, uno derecho y uno izquierdo. Cuando yo hago este corte, ¿sí? Cuando yo hago un corte, en el cual puede ser un corte transversal, voy a obtener una parte superior o bóveda y una parte inferior o base. No se confundan no metan esto, acuérdense que esto es cara. Esto que está aquí es la base del cráneo y esto es la bóveda del cráneo. Esto no, esto es la cara. Entonces, mi cráneo tiene dos partes, una bóveda y una base. Una bóveda y una base. La bóveda, los huesos que tienen mayor presencia son los huesos parietales. Ojo, se llaman parietales, ¿sí? No se llaman parientales, no son parientes de nadie. Entonces de repente me ponen parientales y no son parietales. La bóveda está formada por el frontal, ¿sí? En su parte vertical. Acuérdense que tenemos una cara anterior y un piso, ¿sí? El piso lo va a formar, del frontal lo va a formar la base. Entonces, la bóveda está formada por la parte vertical del frontal, los parietales, la escama del temporal y una parte, la parte superior del hueso occipital, ¿sí? Entonces tenemos que la bóveda está formada por
la parte frontal vertical del frontal por mis dos huesos parietales, por mi temporal, ¿sí? Una parte del temporal, la escama, la parte escamosa, y por la parte superior del occipital, ¿sí? Entonces, vean cómo está la bóveda, la bóveda. Profe, Dime. entonces la bóveda, o sea, va a ocupar todo el temporal, porque en la otra imagen estaba cortado. No va, ya te dije que no, eso no, va una parte nada más, la parte escamosa. Esto que está acá, donde dice base, esto también es hueso temporal. Ya. ¿Sí? Entonces, nada más. Lo que pasa es que las imágenes varían, por eso a veces es necesario verlo en vivo y a todo color. Pero las imágenes varían, ¿sí? Esto es grande, pero no tan extenso. El hueso que los huesos completos que lleva son los de los parietales. Del temporal solamente lleva la escama. Del frontal solamente lleva la parte vertical, ¿sí? Y del occipital solamente la parte superior. Nada más, ¿sí? Recuerden que todo esto, si yo lo quito, todo esto es la cara. Entonces me va a quedar esto que está acá. Y este pedazo es la base, ¿no? ¿Correcto? Esto es la bóveda, el techo. Cuando ustedes entran a un templo y ven así una estructura como curva arriba, como techo, a eso se le llama bóveda. Si yo corto esto, voy a levantar y va a quedar un hueco ahí que va a ser prácticamente mi cavidad craneal. Muy bien. Aquí tenemos la parte interna, ¿sí? La parte interna. Acá tenemos esa parte interna. La base del cráneo está formada. Aquí hay cierta diferencia que vamos a aprender después, ¿sí? Como casi todo lo que presenta nuestros huesos, ¿sí? Entonces vean cómo está la base del cráneo, que ya quité la bóveda, ya me quedó aquí el huecazo, ¿sí? Y entonces la bóveda por sí misma tiene una cara que está aquí por dentro, que va a formar parte del piso, ¿sí? El piso de mi cavidad craneal. Lo que está encima es la bóveda y lo que está ahí es el piso. Y ahí lo van a conformar el hueso frontal. Esto es hueso frontal. Vean el hueso frontal. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Esta salidita que es como si fuera como una vela de barco así chiquitita. Es lo único que podemos ver del etmoides, que es la crista galli. La crista galli, solamente eso podemos ver, la crista galli. Pero podemos ver todo el esfenoides. Si ustedes ven esto, cuando lo veamos, les vamos a decir que el esfenoides parece un murciélago con las alas abiertas, ¿sí? Entonces, esto es el esfenoides. Esto verde son los temporales, la parte interna de los temporales, la parte interna del esfenoides, la parte interna del frontal, ¿sí? Y esto que ven acá en color morado es la parte interna del hueso occipital, ¿sí? Muy bien. Vean cómo estamos ahora agarrando mi cráneo y lo vamos a ir dividiendo, seccionando, para después conocer cada uno de los huesos que conforman nuestra cabeza, ¿sí? Muy bien. Vamos a cortar aquí la transmisión y vamos a darles unos 10 minutos para que descansen y vamos a regresar a la siguiente. Ya es muy poquito, ¿no? Vamos a regresar a la parte que nos hace falta y hablar de unos puntillos por allá, ¿sí? ¿Les parece? Nos vemos en 10 minutos. Son las 10:02.
nos vamos a ver tipos sin artrosis. Después, clasificar las articulaciones según el tipo de material que unen a los huesos, ¿sí? Clasificar las articulaciones sin artrosis, se dividen en otro tanto. Describir cada uno de los tipos de sin artrosis. Ojo, hacer mayor énfasis en las suturas. En las suturas vamos a encontrar que existen 4 tipos de suturas, ¿sí? Y nombrarlas y poner imágenes. Y en una imagen, le van a anexar una imagen con los nombres de las articulaciones que encontramos en los huesos del cráneo. ¿Sí? En los huesos del cráneo. Si quieren tomarle foto a esta lámina, de todas formas yo se las voy a subir al rato para que ustedes tengan también ya los datos. ¿Cuándo me lo van a entregar? Me lo van a entregar el miércoles 28 de octubre. 28 de octubre. ¿Qué características debe de tener? Debe tener una portada, ¿sí? Una portada. Una introducción. Una introducción. La introducción es, estamos viendo los huesos que conforman la cabeza y su división craneal. ¿Sí? En este trabajo vamos a encontrar, y así me explica, ¿sí? Entonces van a poner una introducción y van a poner entonces todo este material. No va a haber conclusión porque es un trabajo de síntesis, ¿sí? De síntesis. No va a tener, pero sí deben de incluir cuando menos tres bibliografías, ¿sí? Solamente acepto una de internet. Las otras 2 tienen que ser libros, ¿sí? Libros. Entonces, este trabajo me lo van a entregar el miércoles 28 antes de las 5 de la tarde. ¿Sí? Y yo les voy a darles la instrucción de dónde lo van a subir. Tengo una duda. Esa que dice imagen, o sea, que dijo que se pueden sacar del libro, ¿tienen que ser digitales o si yo tengo un libro le puedo tomar foto y pegarla? Claro, es una imagen. Puedes tomar una foto y pegarla. Okay. ¿Sí? ¿Algún otro tiene dudas? Nadie tiene dudas. No, maestro. Todo está correcto. Dime. Yo no, profe. Isabela no tiene dudas tampoco. Mejor que me conteste el que tenga dudas. Para que no sea repetitivo. Yo no tengo. Todos se les quedó muy claro entonces. Siempre he dicho, yo hablo muy. Mariana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mariana? No te escucho. Nada, profe. No sé bien que estaba abierto tu micrófono. Correcto, entonces, hasta aquí. Bueno. Bien, pues esto sería la parte del tema de hoy, ¿sí? Chequen, acuérdense que ustedes tienen libros que deben de estar apoyándose, ¿sí? Estudien, toman los apuntes que ustedes tengan, pues vayan viendo la distribución de los huesos del cráneo, vayan viendo cómo están distribuidos en la cara también, ¿sí? La próxima clase nos vamos a centrar en la tarea que, bueno, no, en los huesos de la que es mañana, no, con ustedes es hasta el miércoles, ¿no? Sí, con ustedes es hasta el miércoles. Entonces vamos a ver los huesos de la cara, los huesos de la cara, y pues ya nos vemos el día miércoles, ¿sí? Quedamos, si no hay nada que preguntar, con eso terminamos. Profe. Dime, si tienen algún tipo de pregunta, que me la hagan de tiro. Ahora ¿Todo sí. bien? ¿De qué libros habla? Porque ya me A ver, Mariana, casi no te escucho. ¿De qué libros? Es que yo no tengo ningún libro de anatomía ni de nada, ni nada. Nunca llevaste anatomía en la prepa. No, ni biología.
Ni biología, muy bien. ¿No tienes ni un pariente que sea médico, que esté estudiando alguna carrera relacionada con la salud? Sí, de hecho, Yo tengo envié una un amiga link. que se Yo envié al acaba- grupo de WhatsApp. Entonces dile que te puede prestar un libro de anatomía. Deben de tener cualquier libro, solamente es de apoyo, porque acuérdense que yo les voy a estar subiendo el material que van a estudiar para el examen, ¿sí? Pero no se queden solamente con lo que yo les diga, vayan buscando. También hay libros digitales, tú puedes buscar el libro digital y a la hora que me vayas a poner ahí a la referencia, no me la vas a poner como el libro digital, me vas a poner el libro, ¿sí? El libro. Y a un ladito le vas a poner versión digital. ¿Sí? Gracias. Correcto. Muy bien, pues así quedamos. Eso fue todo por hoy. Nos vemos entonces el día miércoles si Z no llega. Si Z llega, pues también nos vemos. ¿Sale? Hasta luego. Que tengan buen día y buen inicio de semana. Nos estamos viendo. Adiós, Bye, profe. Hasta Bye, luego, profe. profe. Vale.